Por primera vez el cambio climático se ha convertido también en un tema de primer orden para los partidos políticos tradicionales en estas elecciones europeas que vienen. El clima es ahora, nos estamos quedando sin tiempo, dicen los chicos, ustedes les dicen a los adultos sin excusas. Las encuestas están dando que las personas se preocupan por el clima y bueno, la política tiene que tomar todas esas preocupaciones. Alejandro Loic es coportavoz de ECO, la Alternativa Verde, el partido que impulsa estas ideas en Europa, uno de los partidos. Así que queremos hablar con él para que nos cuente cómo vive este momento, cómo ha vivido las marchas en Europa, qué siente. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Supongo que habrás escuchado cómo era el clima en Buenos Aires hace pocas horas. ¿Qué nos podés contar desde allá? Estamos como a 12.000 kilómetros de distancia. Sí, pues aquí la situación es un poco la misma, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo vivo en Donostia, San Sebastián, en el País Vasco. Ajá. Y ayer mismo estuve yo también en la marcha por el clima organizada por los y las jóvenes de San Sebastián. Hubo, no sé, creo que unas 400 personas. Y la verdad es que ayer fue bastante ilusionante porque había mucha gente. Es un movimiento que, por un lado, es un sentimiento agridulce, ¿no? Porque, por un lado, es muy ilusionante y muy positivo que la juventud se movilice sobre esas temáticas. Es algo muy novedoso y positivo porque, al final, las primeras personas perjudicadas por todo esto van a ser ellos y ellas dentro de unos pocos años. Así es. Pero al mismo tiempo es una temática triste, evidentemente, porque nos damos cuenta de que estamos destruyendo nuestro planeta, nuestro clima, y no dejo de pensar en unas palabras de un filósofo agricultor francés que se llama Pierre Rabhi, que decía que los humanos somos superdotados pero estúpidos, porque somos capaces de ir hasta la luna pero incapaces de cuidar a nuestro propio planeta, ¿no? Además, quizá nos puedas ayudar, Alejandro, a seguir acercando, especialmente a los adultos, esta cuestión del cambio climático, del calentamiento global, de la declinación de especies. Ayúdanos a contar por qué tiene relación directa con la situación social, con la inequidad, con la falta de trabajo, que son problemas acuciantes y que por ahí las personas comunes ven como más cercanas, más amenazantes. Sin embargo, sobre todo eso está este paraguas sobre el cual estamos hablando, el clima, las especies que dejan de existir y por lo tanto el gran desequilibrio que se viene, la alerta mundial de estos jóvenes, ¿no? ¿Podrías ayudarnos a esa interpretación? Sí, bueno, primero lo que piden esos movimientos, Juventudes por el Clima, Fridays for Future, Extinction Rebellion en los países anglosajones también, pero se está extendiendo el movimiento en el mundo. Lo que piden son tres cosas básicas. Piden verdad, piden compromiso y piden acción. Y el primer pilar de esas reivindicaciones, que es la verdad. Hay que contar la verdad, y la verdad cruda. Un ejemplo, un dato para que la gente se dé cuenta de la urgencia en la que estamos. La concentración de CO2 en la atmósfera, hace ya muchos años la comunidad científica había establecido un límite que no se debería pasar de 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Bueno, una concentración, han calculado que ese era el límite. Pues en 2013 se estuvo por primera vez por encima de ese límite. 2 años después, en 2015, se estuvo un mes entero por encima de ese límite. Un año después solo, se estuvo todo el año por encima de ese límite. Y ahora estamos por encima todo el año de forma continua de 415 partes por millón. Entonces es un aspecto muy importante. Y el cambio climático tiene repercusiones directas en la vida cotidiana. Porque se ha calculado que ya las migraciones forzadas, es decir, la gente que deja su país, deja su región, se mueve de un país al otro o se va de las zonas rurales a ciudades,
es por razones climáticas, es decir, falta de agua, tormentas, problemas relacionados directamente con el clima. Y también lo que hay que saber para hacer el vínculo con esa urgencia, ese problema medioambiental y la propia vida de las personas, es saber que hay una relación directiva y muy íntima entre los entornos naturales, el hecho de vivir en entornos naturales sanos y la esperanza de vida. Hay un montón de estudios que lo demuestran. Por ejemplo, en mi ciudad hay una diferencia de 4 años de esperanza de vida entre las zonas donde hay parques verdes, donde hay zonas verdes, donde hay parque, y donde somos una ciudad costera donde hay riesgos de inundación, de tormentas, y los otros barrios que no tienen esos problemas. Entonces, sí, simplemente es difícil verlo a primera vista, pero hay muchos pequeños detalles de la vida cotidiana que tienen una relación muy directa. Sigamos ahondando sobre esto. Vamos a hacerte escuchar ahora a Connie Isla, que es una cantante y activista ambiental entre nosotros. Desde el otro lado, en Donostia, en San Sebastián, en el País Vasco, está Alejandro Loic, portavoz de Alternativa Verde, allí en Europa. Connie Isla nos decía esto anoche. Hola, yo soy Connie Isla, soy cantante, actriz y activista, y si mañana se decretara la emergencia climática, lo primero que aconsejaría sería cambiar hábitos alimenticios, lo segundo también y lo tercero también. Cambiar hábitos alimenticios, Alejandro, central. Acá los jóvenes están diciendo, en Argentina, tendrás datos de nuestro país, están diciendo hay que reducir el consumo de carne, porque las emisiones que provoca el ganado serán también parte de este mundo que necesitamos cambiar a tiempo, ¿no? Sí, necesitamos cambiar los hábitos alimenticios a varios niveles. Primero, evitar comer cosas o comprar alimentos que vienen de la otra punta del mundo. Claro. Porque, cosas que vienen, por ejemplo, aquí en Europa, está muy bien comer, piña, pero piña no crece en Europa, tiene que venir de muy lejos. Entonces, las piñas que comemos aquí... ¿De dónde son? ¿De Brasil? Bueno, de Sudamérica. Claro. Sí, hay varios sitios, pero de Sudamérica. Piña es el ananá. Básicamente, sí. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, como lo comenta la chica que hemos escuchado, es el tema de limitar y reducir el consumo de carne. Primero por las emisiones, como has comentado, pero también porque la ganadería y los espacios que necesitan son responsables de la deforestación. Así es. Saber que el 91% de las deforestaciones que se hacen en Amazonas tienen un vínculo con esa ganadería. Entonces, como en el mundo hay cada vez más gente que quiere comer cada vez más carne, tenemos un problema directamente vinculado con la capacidad de carga del planeta, de la naturaleza. Hay que saber que si todo el mundo viviera como un europeo, por ejemplo, necesitaríamos 2 o 3 planetas. Lo que pasa es que solo tenemos uno. Entonces, no es solo una cuestión de sostenibilidad y de medio ambiente, es también una cuestión de solidaridad con otros pueblos, porque claro, en los países ricos del norte económico, para que sigan consumiendo al ritmo que consumen, hace falta que haya otros países donde la gente tiene que quedar pobres, porque solo tenemos un planeta y no podemos, los recursos son limitados. Ese es el gran problema. Alejandro, ¿qué tal? Juan Roax te saluda. Hola. Pensando en las elecciones que hay en Europa, estamos como en temporada de elecciones, y teniendo en cuenta el informe de la ONU, teniendo en cuenta el informe de IPBES, ¿podríamos pensar tal vez que para Europa es un año prometedor en términos ambientales? ¿Podrían estas elecciones contemplar o comprender campañas o políticas públicas para empezar a intervenir? Sí, bueno, esperemos que sí, sobre todo si la presión social sigue así. Lo que pasa es que la presión social está aumentando, pero siempre hay inercia, ¿no?, entre la presión de las calles y la actitud o reacción de los y las políticas.
que están en las instituciones. Y efectivamente el tema está muy al pil, como decimos aquí, es decir, muy en todos los medios, pero como hay una inercia un poco también en el electorado, no sé si esto se va a traducir ya en una ola verde en el Parlamento Europeo. Yo creo que va a haber un progreso muy significativo, porque ya en algunos países, como en Bélgica, en Holanda, en Alemania, los partidos ecologistas, los partidos verdes, ya tienen muy buenos resultados, y creo que esto se va a consolidar en las elecciones europeas. Pero debido a esa inercia, un poco a ese desfase entre presión social y reacción política, puede que no sea una ola gigante en el Parlamento Europeo. Sí va a haber un progreso significativo, y de todas formas, si la presión social en las calles sigue así, todos los partidos se tendrán que actuar. Alejandro, nos quedamos mucho pensando en esto que decís, en tu historia de la piña en Europa, llevar ananáes de Brasil o del sur para comerlos allá. Este ritmo que tiene Europa es a costa del sufrimiento de muchos pueblos y de la pobreza. ¿Vos creés que el ciudadano tipo europeo está dispuesto a renunciar a ese confort verdaderamente, digamos, entendiendo que la situación es grave, que es dramática? ¿Crees que renunciarían igual? Estamos hablando de mujeres y hombres, estamos hablando de la especie humana. Sí, yo creo que hay una concienciación cada vez más importante en la gente. Es decir, la gente entiende que es algo falla. Cuando dije el ejemplo de la piña, pero hay otros ejemplos donde, por ejemplo, se pescan gambas en un sitio, viajan a la otra punta del mundo para quitar la cáscara y hacen el viaje de vuelta para ser vendidas cerca de donde se habían pescado. Pero Alejandro, escucha esto, que también nosotros acá estamos comiendo algunas épocas del año naranjas que vienen desde España, y exportamos a su vez hacia España naranjas y limones desde acá. Es decir, van y vienen las naranjas. Es un poco estrambótico lo que pasa con la economía y la finanza, ¿no? Sí, porque todo está sometido al dinero, a los precios. Entonces, aunque en un país haya producción de una fruta, no sé, una fruta dada dentro de un país, si es más barato comprar la misma fruta que viene de un país a 10.000 kilómetros, se va a hacer así, porque lo que manda es el capitalismo y es la economía, son las finanzas, la economía. Sí, y manda porque no estamos incluyendo esos costos que vos estás mencionando. Cuando estás hablando del viaje, estás hablando de las emisiones que se generan, estás hablando también quizá de una calidad de trabajo decepcionante, porque si entramos a ver cómo se producen algunos de los alimentos en el mundo entero, también tenemos un problema ahí, ¿no? Hombre, por supuesto, porque claro, para que un gobierno o una empresa tenga la tentación de comprar algo muy barato que viene de la otra punta del mundo, hay que hacerse la pregunta del millón. ¿Por qué es tan barato? Es tan barato porque hay gente mal pagada, con condiciones laborales lamentables, y esto siempre alguien lo paga. Y cuando no es el consumidor, es el trabajador. Y esto hay que tenerlo presente en la mente. Alejandro, muchas gracias por este rato con nosotros. Sin duda es un momento apasionante en el mundo entero, es un momento de revolución, y eso, bueno, nos exige estar muy atentos y escuchar todas las voces posibles. Con esa idea te llamamos esta mañana. Un gran abrazo. Un gran abrazo, muchas gracias por la invitación, y simplemente para una puntualización, yo soy coportavoz del partido EQUO, se llama EQUO el partido, y es el representante del Partido Verde en España, efectivamente. Alejandro Loic, desde Donostia, San Sebastián, en el País Vasco.